Bueno, hemos visto 4 decisiones que tiene que tomar un joven y una persona mayor para tener una vida centrada en la voluntad de Dios y alcanzar realmente los propósitos. La primera de ellas que hablamos era: los de abajo callan, los de arriba responden. Bueno, vamos a abrir un poco. El primer tema que vimos es, la primera decisión, dar a Dios el primer lugar. Muy bien. En segundo lugar, dijimos que la segunda decisión que tenemos que tomar es una vida de integridad. Y ahí veíamos, según el apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 8 y 9, una posición que tenemos en Cristo para vivir una vida de integridad. Ayer, estamos más cerquita, vimos en el primer turno la tercera decisión que tiene que tomar un joven, que es, entonces en tercer lugar decimos, una vida de crecimiento. En cuarto lugar, ahí está, en cuarto lugar, ayer hablamos de los sentimientos, y decíamos que tenemos que tomar una decisión importantísima porque vamos a encaminar la vida. Bueno, yo quisiera, lo más breve posible en esta mañana, dejarle algunos conceptos de lo que es un joven que decide ser una bendición para la iglesia y ser una bendición para todos los que le rodean. Y quiero decirles que lo que vamos a leer ahora es la visión de un pastor que mira el rebaño y con dolor encuentra 2 tipos de corazones. Un pastor que mira a la iglesia y se da cuenta que cuando tiene que contar con algunos que han de ser los que van a seguir adelante la obra y van a hacer la obra, le sobran los dedos de la mano. Pero cuando mira a aquellos que no tienen interés por las cosas de Dios, no le alcanzan las 2 manos. Un hombre que dio su vida por la causa del Señor. Un hombre que fue sin duda el gran instrumento de Dios para la obra misionera. Y un hombre que mira a través del Espíritu Santo con los ojos de Dios y busca un joven que tenga un corazón comprometido. Los siglos han pasado, queridos jóvenes y hermanos, y los mismos ojos de Dios en esta congregación ven 2 tipos de corazones. No hay 3, hay 2. Y aquella mirada penetrante del Maestro, que cuando sus enemigos criticaban y armaban toda una estructura para prenderle, dice el Evangelio que Jesús miraba cómo cavilaban en sus corazones. Los ojos del Señor, aquel que como Juan lo presenta, aquel que tiene ojos como llama de fuego, que puede penetrar en las telarañas del alma y descubrir las intenciones y las motivaciones del corazón. Los ojos de Cristo que saben nuestra historia, nuestro pasado. Los ojos de Cristo que saben las decisiones que tomamos y las que todavía no tomamos. Los ojos de Cristo que con amor nos miran como miró al joven rico cuando el Evangelio dice que aquel muchacho llegó a Jesús y Jesús mirándole le amó. Los ojos del Maestro que en la crucifixión, levantado entre el cielo y la tierra, miraron la multitud y aquellos enemigos que llevaron a la crucifixión y con amor llegó a decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los ojos de amor del Maestro que entrando en el aposento alto, cuando turbados por la ausencia del cuerpo del Señor, los discípulos se habían convertido en un grupo de cobardes, con aquel cuerpo resucitado que no estaba sujeto ni al espacio ni al tiempo, irrumpe en medio de ellos aun cuando la puerta estaba cerrada. Y llega a ellos diciéndole: pasa a vosotros, y mirándole con amor le dice: no se turbe vuestro corazón. Los ojos de los discípulos que mirando al Cristo que ascendía al pie del monte de los Olivos, quedando impactados por aquella mirada y palabras del Señor, de pronto reciben las palabras de aquellos 2 varones con vestiduras blancas que les decían: este mismo Jesús que he tomado de vosotros volverá en el mismo lugar, como el profeta dice claramente, y a quien esperamos prontamente. Esos ojos hoy están aquí y miran el corazón, y yo les invito a que miremos por los ojos del Señor 2 corazones, y ruego al Señor que pueda hacer tu corazón como el corazón de Timoteo, porque tu vida vale mucho para Dios, pero todo empieza y termina en el corazón. Por eso dice el sabio Salomón: sobre toda cosa guardada,
guarda tu corazón. Vamos a abrir la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 19. Todos compartimos la Biblia. Capítulo 2, versículo 19, dice el apóstol Pablo a los Filipenses estas palabras: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo para saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Todos juntos, en voz alta, el versículo 21. Versículo 21. Vamos, con voz alta. Porque todos... Va queriendo Ismael, ya vamos a llegar. Pero ya conocéis los méritos de él, dice el apóstol, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Si tuviéramos que pintar un cuadro en esta mañana sobre esto que hemos leído, no nos queda otra alternativa que llegar al capítulo 28 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Primer encarcelamiento del apóstol en Roma. Para los que estudian la Biblia, tienen que dividir históricamente 2 encarcelamientos del apóstol Pablo. Aquí estamos parados en Hechos 28, en una casa alquilada. 2 años está preso el apóstol y hace de ese lugar un centro de entrenamiento ministerial. Hace de ese lugar un lugar para testificar a Cristo. Tiene libertad para compartir, para ser visitado. Luego el apóstol volvería a salir al ministerio. El segundo encarcelamiento es el que hablábamos ayer cuando escribe la segunda carta a Timoteo, cuando la persecución arrecia sobre el imperio y donde finalmente termina partiendo a la patria celestial. Desde Roma es visitado por Epafrodito. Epafrodito le trae una ofrenda de la iglesia de Filipos y él, agradecido, quiere enviar uno de los hermanos de Roma para que vaya a Filipos junto con Epafrodito y pueda no solamente llevar la epístola escrita, sino las palabras de agradecimiento y la exhortación del apóstol. Busca entre los creyentes, pasa revista entre los creyentes de Roma, toma la agenda y empieza a tildar uno por uno a cada uno de los que está allí. Pero uno no puede, el otro no tiene tiempo, al otro no le interesa, al otro no le cierra la agenda, y busca, y busca, y busca, y no encuentra a nadie. Y solo tiene para enviar a aquel que es fiel, Timoteo, cuyo corazón está dispuesto, pero él desea retenerlo a su lado. Entonces, guiado por el Espíritu Santo, mira la congregación y descubre 2 tipos de creyentes: los que buscan lo suyo propio y los que buscan lo que es de Cristo Jesús. Los años han pasado y los ojos del Maestro siguen encontrando los mismos corazones. Los que buscan lo suyo propio y los que están dispuestos a jugarse por Cristo y por la causa del Evangelio. Si la lista habría que hacerla hoy, ¿en cuál de los 2 grupos te pondría el Señor? Entonces la pregunta es casi madura, cae por sí sola. ¿Qué características tienen aquellos creyentes o jóvenes cuyo corazón solo busca lo que es para lo suyo propio? ¿Y qué características tiene el corazón de Timoteo que busca lo que es de Cristo Jesús? Voy a invertir el tiempo en la segunda, en el corazón de los que buscan lo que es de Cristo Jesús. Pero solo a modo de referencia les quiero compartir que literalmente la frase significa: todos buscan los que son sus intereses personales. La idea es de un grupo de creyentes que la vida solamente está dispuesta para recibir los beneficios de Dios, pero no están dispuestos a responder a ningún tipo de demanda. Son los creyentes que vienen a la iglesia, que comparten, que cantan, que disfrutan de las bendiciones del Señor, pero a la hora del llamado, del sacrificio, de orientar la vida con cuestiones eternas, no tienen tiempo, no tienen espacio, no tienen deseos. Son los jóvenes en el grupo que cada vez que son desafiados a servir al Señor tienen una actividad o personal o cultural o deportiva que siempre es más importante que las cosas de Dios.
Es el muchacho cuando es llamado a comprometerse por la iglesia, tiene que mirar un programa, tiene que compartir con los amigos, tiene que salir a la noche, tiene un partido de fútbol o de vóley o de tenis o de básquet, y siempre tiene algo que, sin ser malo, se cierra en su corazón para su propio deleite y no tiene tiempo para Cristo. No es nada más que la confrontación que el Señor hace con el joven rico cuando aquel presuroso y quebrado su corazón busca traer todos sus trofeos al Señor. Y el Señor no contabiliza ninguno de sus hechos, sino que va al corazón. Y con aquella frase que le dice, vende todo, lo que está queriendo decir es, dame el primer lugar de tu vida. No me alcanzan tus obras, tus palabras, tus hechos, sino que tu corazón se pueda alinear con las cosas de Dios. La gran mayoría de los creyentes de Roma eran creyentes egoístas, seguramente criticones, seguramente cuestionadores, seguramente sentados en la butaca mirando la obra del Señor como una película tridimensional donde los otros hacen la obra y tienen la viroma y la agenda para marcar todo lo que no se hace, pero nunca están en el escenario de la obra, chapaleando y caminando en la obra y en las cosas del Señor. Pero luego lo ve a Timoteo y ve un joven que tiene 5 características que yo quiero enumerar y que son las que el Señor quiere rescatar de tu vida, de esta conferencia, para que te puedas volver a tu casa, a tu iglesia y a tu familia y decirle al Señor, yo quiero un corazón como el de Timoteo. Yo quiero ser un joven que esté sumando para las cosas eternas. Yo quiero ser un joven cuyos sueños estén atados a las cosas de Dios. Yo quiero ser un joven sacudido por el llamado de Dios. ¿Qué ve en Timoteo Pablo? ¿Qué ve el Espíritu en la vida de Timoteo que quiere ver en nosotros? La primera de estas 5 señales, rasgos de los que buscan lo que es de Cristo Jesús. Yo veo aquí que Timoteo tenía amor por las cosas de Dios. Primera señal, amor por las cosas de Dios. Dice literalmente, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. ¿Saben que cuando él lo recomienda a los corintios, en 1 Corintios capítulo 16, le dice a los corintios esto, después lo pueden leer tranquilos. Y si llega Timoteo, no era fácil la iglesia de Corinto, La iglesia de Corinto cuestionó el apostolado de Pablo. Miren si no va a cuestionar a Timoteo. Pero conociendo el corazón y el amor por la obra que tenía, al enviarlo Pablo le dice, 1 Corintios 16:10, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, escuchen, porque él hace la obra del Señor así como yo. ¿Cómo arriba la conclusión que el corazón de Timoteo era como el de él? Porque el corazón de Pablo era como el corazón de Cristo. Es interesante cuando el apóstol en 1 Corintios capítulo 11, él dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Profundiza este concepto en Efesios capítulo 5, versículo 1, cuando dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Y va un poquitito más allá cuando escribe a los tesalonicenses y dice, ustedes tesalonicenses, escuchen, para que tengan el hilo del concepto, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Quiénes son nosotros cuando él escribe a los tesalonicenses? Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Qué queremos arribar con todos estos versículos? Pablo no llegaba a la medida de Cristo, porque dice claramente que llegaremos en la eternidad a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero lo que Pablo había hecho es tomado a Cristo como patrón y modelo de vida. Pablo había atado tanto su vida al modelo de Cristo que había desechado todos los modelos de 40 años de fariseísmo y había entendido que la vida que agrada a Dios es la vida que se pone a la línea de Cristo. Trata de conocer al Señor por la Biblia, trata de poner los pies detrás de las pisadas de Cristo, se pregunta qué haría Cristo en mi lugar, mira el obrar del Maestro e intenta que el Espíritu Santo forme el carácter de Cristo. Timoteo mira en Pablo, no a Pablo, sino a Cristo. En otras palabras, entendieron lo que es ser cristiano, pequeños Cristos. Es notable en Antioquía cuando los creyentes llegan y se los llamó cristianos por primera vez. Se los dejó de nombrar como los del camino.
La señal que ellos daban es que su vida se parecía a Cristo. Cuando uno toma el patrón de vida de Cristo, ama las cosas de Cristo. Y cuando ama las cosas de Cristo, tiene amor por las cosas de Dios. Deberíamos preguntarnos, si no amamos al Señor, ¿cómo podemos amar la iglesia local? Si no amamos al Señor, ¿cómo podemos amar la obra del Señor? ¿Qué interés puede despertar de un joven de 18 años la causa espiritual si su corazón no está atado al corazón de Cristo? La ausencia de la juventud en la obra de la iglesia local es el reflejo de la falta de comunión con Dios, de la pobreza espiritual, del desconocimiento de la Escritura, de la falta de devocional, de oraciones telegráficas de 2 minutos por día. Mis queridos, si Cristo no brilla en tu corazón, es porque hay otro becerro de oro que brilla más que Cristo. ¿Cuál es ese becerro que te ha puesto en el grupo de los que buscan lo suyo propio? Quien ama las cosas de Dios ama a la iglesia local. No puede haber amor a Dios y desamor a la iglesia. Necesitamos interpretar, jóvenes queridos, que la iglesia no es de los ancianos, la iglesia es de Cristo. Los pastores somos puestos en la asamblea como administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que somos puestos para apacentar la grey, para enseñar la palabra de Dios y para guiar a la congregación a hacer luz en la ciudad, a hacer luz en las naciones y a nutrir a la congregación con las verdades espirituales. Pero cada uno de nosotros, como miembros, como parte de la iglesia, como parte del grupo de jóvenes, no podemos vivir con una actitud descomprometida totalmente con el proyecto de la iglesia, con el servicio de la iglesia, con los ministerios de la iglesia y con el proyecto del grupo juvenil. A mí me parte el corazón ver a algunos jóvenes que combaten su propio grupo de jóvenes, que toman la ametralladora y lo único que hacen es disparar contra sus líderes o contra aquellos que bien, mal o más o menos intentan llevar adelante el carro de la obra del Señor. El amor por las cosas de Dios significa alguien que está comprometido con los proyectos, con las reuniones, con los ministerios. Tenemos nuestras iglesias llenas de ausentes en la iglesia local, gente que viene el domingo para calmar su conciencia, pero tiene un bagaje de reclamos, de rechazo y de cuestionamientos que al fin y al cabo lo que están haciendo es darles las espaldas al Señor. Cuando un creyente no se compromete con la iglesia, no se compromete con Dios, porque la iglesia es del Señor. Esto no significa como un caballo ponerse eso que se ponen los caballos y no ver la realidad. Usted entiende que algo no se está haciendo como usted cree que es a la luz de la Biblia, usted abra un canal con sus pastores, pero no murmure por atrás. Siéntese con ellos. Nosotros en la iglesia le decimos, ¿usted quiere hablar con nosotros? Armamos una cita y charlamos, ponemos el mate de por medio. No significa que todo lo que usted exprese tiene razón, pero seguramente usted puede compartir, puede aportar, puede ser positivo. Déjenme llevarles, queridos hermanos, al concepto de la responsabilidad de cada miembro frente a Dios y no frente a los líderes, de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Les pido, por favor, que me acompañen a leer juntos Efesios capítulo 4. Quiero dejarle 1 o 2 conceptos allí que creo que son fundamentales en este tiempo especial de la obra de Dios. Ayer leímos algunos versículos, Efesios capítulo 4. Dice el apóstol: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, una misma esperanza de vocación. Hasta aquí nomás. Ayer les comentaba que este es el capítulo del crecimiento de la iglesia. Quiero decirles que los primeros versículos que aborda Pablo a la iglesia de Éfeso y a nosotros es marcar que una iglesia que quiere crecer debe ser una iglesia unida. Las divisiones son las marcas del infierno para quebrar el crecimiento de la iglesia. Debo decirles con una convicción bíblica que ninguna división viene de Dios.
y que todo lo que tiene que ver con la unidad, a la luz de la Escritura, no a la luz de un concepto humano, es lo que tiene que ver con aquellos que están de acuerdo con la causa de Dios. Aquí en el capítulo 4 hay un llamado a la unidad de los creyentes. En el versículo 2 hay una calidad espiritual, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia, que requiere el corazón de cada creyente para mantener la unidad. En el versículo 3 hay la carga y la responsabilidad de que nadie puede dejar de trabajar por la unidad. El verbo que se utiliza allí, solícitos, es un verbo que nos exime de cualquier tipo de pasivismo. Lo que está queriendo decir a la asamblea y a todos los creyentes es: todos ustedes deben trabajar por la unidad, en los tiempos de tormenta y en los tiempos de bonanza. Pero para que haya unidad en la asamblea debe haber calidad espiritual. El versículo 2 habla de humildad, de mansedumbre, de soportarse unos a otros. ¿Qué es esto sino el carácter de Cristo reflejados en las relaciones interpersonales? Cuando el orgullo, la soberbia, la competencia y las motivaciones insanas manejadas por nuestra carne, desde el gran príncipe de la potestad del aire, desde una gigantesca supercomputadora, manejando las huestes espirituales de maldad. Esta es la pintura del autor del libro Hueso de sus huesos. El gran Satanás, con un filán en el lago de fuego, manejando sus demonios, atacando a la iglesia de Cristo, quebrando la iglesia de Cristo, tentando a los creyentes, tirando los dardos de fuego para que explote la pólvora de la carne y comiencen los reclamos, las raíces de amargura, los enfrentamientos. Una iglesia que trabaja así, déjeme decirle, es una iglesia que se pone en el freezer. ¿Quiere sacar del freezer a la iglesia? Vuelva a leer Efesios capítulo 4. La unidad es responsabilidad de los pastores. Los ancianos de la iglesia tenemos que trabajar por la unidad, abrir los brazos en amor a todos los miembros de la iglesia. Esto no significa ceder en las convicciones bíblicas, pero sí tratar de guiarlos y apacentarlos en amor. Abrir los brazos para sanar las heridas de la vida y los enfrentamientos que tantas veces nos dejan al costado del camino. Tal vez en esta iglesia o en esta congregación hay personas que se sienten así. Necesitan ser abrazadas por el amor de sus pastores y por el amor de la congregación. Pero también es una responsabilidad de todos los miembros. Miren, querido, la unidad no es nada más ni nada menos que el reflejo externo de lo que Cristo ha hecho. Nosotros no hacemos la unidad ya la ha hecho Cristo. Nosotros reflejamos en forma externa una verdad teológica interna que en Juan capítulo 17 es comparada con la unidad de la Santísima Trinidad. Estamos frente a una verdad con una profundidad teológica tremenda. Cuando la Biblia habla de la unidad, no arranca desde nosotros, arranca desde la Trinidad. Y de la misma manera que el Padre, el Hijo y el Espíritu están unidos, así está por la obra de Cristo unida la iglesia. Pero dígame, predicador, si esto es así, ¿por qué nuestra historia habla de tantos líos, tantos problemas y tantas divisiones? Porque nos falta calidad espiritual. Porque nuestro corazón, en vez de ponerse en las cosas de Dios, se pone en las cosas humanas. Porque en lugar de actuar con la calidad espiritual que aparece aquí, actuamos con la calidad de la carne. La Biblia nos está diciendo: pónganse como un ejército para entender que el enemigo no lo tenemos adentro, lo tenemos en la vereda de enfrente, que es Satanás. Arreglen las cuentas pendientes los unos con los otros para poner en movimiento toda la obra de crecimiento de la iglesia. Dejen de lado las cuestiones de los que buscan lo suyo propio y, mirando la obra y la calidad del corazón de Cristo, pónganse en el lugar de aquellos que buscan lo que es de Cristo Jesús. Déjenme leerle, mis queridos hermanos, un decálogo de la unidad que ha sido una bendición para mi vida. Les voy a leer 10 frases para que tengan el concepto de lo que significa esta verdad de Efesios 4. En primer lugar, la gloriosa realidad del cuerpo de Cristo exige que cada creyente tenga una clara disposición para no afectar la unidad. Versículo 3. Segundo, el creyente espiritual no hace nada para dividir la iglesia. La unidad requiere hombres y mujeres espirituales.
Tercero, las divisiones son una clara expresión de carnalidad. 1 Corintios capítulo 3, 1 al 5. Son contrarias al propósito divino de un cuerpo en Cristo. Son desintegradoras y llevan el germen de la destrucción. Cuarto, el creyente está llamado a mantener la unidad en una esfera de paz. Esa paz requiere ser humilde, de modo que se pueda soportar pacientemente la flaqueza de los otros. Quinto, el amor es capaz de soportar cualquier inconveniente. La unidad y el soportar son sólo posibles en la esfera del amor cristiano. Sexto, quebrar la unidad del cuerpo de Cristo, romper la comunión con los hermanos, es pecar contra Dios. Ayudar a restablecerla es un acto de obediencia. Séptimo, no es suficiente convivir juntos. Hay que hacerlo en armonía, Salmo 133. No es suficiente con congregarnos, debemos ser sensibles a las necesidades del pueblo. Esto ayuda a crecer. Octavo, ser responsables y solícitos en mantener la unidad de la Iglesia es una manera práctica de ayudar al crecimiento. No hacerlo es colaborar al estancamiento de la asamblea. Noveno, los enfrentamientos, las raíces de amargura llevada por años enferman a los creyentes, enferman a las congregaciones y paralizan cualquier intento de crecer. El quebrantamiento, el perdón, la cirugía espiritual, la restauración representan el sendero bíblico para volver a empezar. Décimo, si deseamos crecer, debemos preguntarnos ya mismo qué podemos hacer por la unidad y ponernos en movimiento. Los que tienen amor por las cosas de Dios luchan por la unidad. ¿Amas al Señor? Ponte en el lugar de aquellos que desean la unidad del cuerpo. Y amados hermanos, si esto significa romper con el orgullo, si esto significa pedirnos perdón, si esto significa dejar heridas de años, ¿saben qué significa? Parecernos a Cristo. Porque la marca de la humildad es la marca del Maestro. La marca del orgullo es la marca del infierno. ¿Cuál es la marca que hay en tu corazón? El llamado llega cada vez más fuerte, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si tú deseas, joven querido, que tu iglesia crezca, tienes una responsabilidad delante del Señor, de la cual daremos cuenta en el tribunal de Cristo, de guardar la unidad y de actuar ya mismo en lo que nos corresponde, en la porción del reino donde nos toca, para luchar por la unidad. Timoteo tenía este corazón. En segundo lugar, no solamente tenía amor por las cosas de Dios, sino que tenía lealtad y sujeción a la autoridad espiritual. Dice el apóstol de Timoteo, como a hijo, a padre, ha servido. Solo un concepto aquí, voy a nombrar y un concepto en cada punto para no extenderme más. Lo que está queriendo decir, Timoteo sirvió como una relación de padre a hijo con Pablo, es decir, entendió el principio sanitario de la sujeción espiritual. Jóvenes, esto va para ustedes. Prendan todas las neuronas, o la que le queda despierta. Todo atisbo de rebeldía tiene olor a infierno. Yo no puedo desarrollarle la historia de la rebeldía, pero quiero decirles que arranca antes que el mundo fuera creado. Cuando se rebeló Satanás, y en Apocalipsis 12 dice claramente que el gran dragón escarlata arrastró con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo. Allí estrellas del cielo habla de ángeles. Los demonios existen porque son ángeles caídos que en la rebeldía del Satanás fueron contagiados. Fue esa rebeldía la que llegó al Edén y es la rebeldía la que actúa por nuestra carne para ponernos frente a las autoridades espirituales. Escuchen, frente a los líderes juveniles, escuchen, frente a nuestros padres, escuchen, frente a Dios. Cuando uno toma una actitud de rebeldía, no es hacia las personas, sino hacia Dios. Pero debo decirles, muchachos y chicas, que la peor de todas las rebeldías es cuando yo me rebelo contra la Biblia.
cuando entro en una actitud de desobediencia, cuando Dios me ha hablado en estos días para decirme deja ese pecado y yo parapetrado en la trinchera de mi carne le digo no al Señor, cuando Dios pone atalayas como en los tiempos de Jeremías para llamarnos y cambiar la vida y yo le digo mañana Señor, cuando me está diciendo que corte con estos amigos que me están haciendo daño y yo le digo voy a ver qué hago Señor. Cuando me revelo a la voluntad de Dios, no solamente firmo una juventud de infelicidad, no solamente abro la puerta a todo lo que el enemigo quiere hacer, sino que estoy revelado a la palabra de Dios. ¿Cuánto en tu juventud cuenta las verdades de Dios? A la hora de marcar la decisión, a la hora de pagar el precio, a la hora de orientar tu vida, ¿cuánto cuenta la palabra de Dios? Chicos, no podemos tener una vida cristiana de éxito solamente juntándonos, pasándola bien, sintiéndonos bien. Todo eso está bien, pero la vida va más allá de eso. Jóvenes con principios bíblicos, jóvenes que están dispuestos a obedecer la Biblia, jóvenes que la palabra de Dios cuenta más que la palabra del mundo, jóvenes con convicciones son los que cambian el mundo. No alcanza juntarnos en nuestra reunión y decir, vamos a salir a predicar el Evangelio y darnos manija uno con otro, de que somos un ejército que salimos a predicar y pasamos esa puerta y en la primera zancadilla del diablo nos olvidamos de la palabra de Dios. ¿Vos querés ser una muchacha y un chico que Dios utilice? No te rebeles a la palabra de Dios. Atesorala, ponela en tu corazón, hacé que la Biblia sea el eje de tu vida y vas a ver la bendición que significa caminar en la avenida pavimentada por las verdades espirituales. Pero si ni siquiera hacemos el devocional, estamos azorados haciendo algunas preguntas básicas a líderes y siervos de Dios que no leen la Biblia, que hacen el devocional una vez por semana, no tienen siquiera en su vida cristiana una lista de oración. Yo pregunto, frente a una artillería como la que vivimos en este mundo, ¿cómo vamos a sobrevivir espiritualmente? Si siquiera podés llevarte de esta conferencia la firme decisión de volver a la Biblia, de volver al devocional, de volver a la vida de oración, de descubrir las verdades que van a marcar tus decisiones, vas a ser un joven bendecido. Sujeción a la autoridad espiritual es primero sujetarse a la Biblia, sujetarse a Dios y a partir de allí entender que todas las semillas de rebeldía, de descontrol, no solamente tienen olor a infierno, si son las que despegan todo el engranaje de la carne y nos lleva a una vida de perdición. Timoteo tenía amor por las cosas de Dios, amaba la iglesia local, estaba dispuesto a jugarse por la iglesia de Filipos, por eso era alguien que tenía el corazón como el de Cristo Jesús. Estaba sujeto a la verdad de la Biblia y a la autoridad espiritual, por eso fue un muchacho de bendición. Tercero, Timoteo tenía disposición y sensibilidad al llamado divino. Dice Pablo, literalmente, espero enviaros en el Señor. Esta es la preposición que nos da la clave, en el Señor. No lo enviaba Pablo, lo enviaba el Señor a través de Pablo. ¿Sabes una cosa? Cuando uno tiene el oído afinado a la voz de Dios, siempre está dispuesto a ver las puertas que se abren como una oportunidad del Señor. Pero el que no está afinado a escuchar el llamado de Dios, cuando Dios abre una puerta no la ve. La misma puerta se abre y hay jóvenes que dicen, ahí hay uno para poder predicarle. Hay un campito, una cancha donde podemos ir con el libro sin palabras para enseñarle a estos pibes, de los cuales nos cantaba Gerardo ayer, ¿se acuerdan? Y hablaba de los chicos de la calle, etcétera, etcétera. Pero el que no está acostumbrado al llamado de Dios dice que vaya a otro. Viene el líder espiritual y le dice, muchachos, en 2 horas salimos como un ejército a repartir folletos. Vos vas a hacer evangelismo con pintura, vos te vas a hacer un mimo, vos vas a cantar una canción y cuando la gente se acerque nos vamos a acercar a testificar. Los que tienen el oído afinado al llamado de Dios dicen, Señor, acá estoy, ¿qué puedo hacer? Lo que sea. Los que no tienen el oído afinado buscan cualquier actividad, cualquier causa para perderse en medio de la gente y no comprometerse. Timoteo lo enviaba a Pablo, pero él sabía que lo enviaba el Señor. ¿Estás afinado a las puertas que abre Dios? ¿Qué has hecho con las oportunidades que te han dado en la iglesia? Quizá entre nosotros hay un muchacho que fue fiel por 4 o 5 meses en un ministerio, pero después se enfrió, se peleó con uno y dejó el lugar y el espacio vacío en la iglesia local.
Yo quiero invitarte, no yo, en el nombre del Señor, a que vuelvas a ocupar tu lugar, porque es Dios el que te llama. Cuarto, servicio como estilo de vida. Cuarta señal del que tiene el corazón como Cristo Jesús, dice, quien sirvió conmigo en el Evangelio. 16 años sirvió Timoteo con Pablo. Quiero decirles algo, muchachos, la mejor manera de gastar la juventud es sirviendo al Señor. Lo he dicho en infinidad de conferencias y lo voy a repetir ahora. Lo mejor que puede hacer un muchacho cristiano es terminar la escuela secundaria el viernes, arrancar el viernes a la noche con una actividad de jóvenes, el sábado a la mañana y a la tarde salir a las horas felices, servir hasta la noche, compartir con los jóvenes creyentes, arrancar el domingo a la mañana con la cena, la escuela dominical o la actividad que tengan, terminar toda la tarde sirviendo y compartiendo y el domingo a la noche estar filtrado y cansado por haber servido al Señor. Lo mejor que le puede pasar a un joven es ir del lunes a la escuela secundaria y mientras los grupos de muchachos, como pasaba en mi adolescencia, hablaban de la confitería donde habían ido o de cómo habían estado hasta las 6 de la mañana embriagándose y dando descontrol a su propio corazón, y cuando a vos te pregunten, en vez de tener vergüenza, hincha tu corazón, en vez de sentirte menos, infla tu pecho y decir, yo me gasté, invertí todo el fin de semana en servir a Cristo. Yo doy gracias al Señor que en mi adolescencia Dios me proveyó de una iglesia y de un grupo de jóvenes donde gastábamos toda nuestra adolescencia y nuestra juventud sirviendo al Señor. Bendigo el nombre del Señor por salir a las 2 de la tarde de un sábado y meternos en medio de una villa donde no había calles y donde salían de una habitación de 4x4 10 o 12 pibes en patas y se nos prendían en las piernas para decirnos, profe, y lo llevábamos a la escuela dominical. Ahí aprendimos lo que es el dolor de la gente. Ahí aprendimos lo que es enseñar un texto, dirigir una canción. Allí aprendimos lo que es tomar un versículo y tratar de hablar del amor de Cristo. Ahí aprendimos lo que es verdaderamente la obra de Dios. Ahora, muchachos y chicas, mientras estemos en el banco calentando todo el tiempo la comodidad de un pequeño pueblo muy feliz, mientras vendamos al club bíblico y queramos programas y actividades y después queramos videos y salir a la noche y todo es superficialidad, se nos van los años de la juventud con un corazón que en lugar de estar cultivado en el servicio a Dios, está cultivado en el servicio a sí mismo. ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir, yo estoy en el frente de batalla? ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir, yo tengo el servicio no como respuesta a un programa, sino como un estilo de vida? Si tu corazón está frío, hoy el Señor quiere ver esta señal. Y cuando vuelvas a tu iglesia, ponte delante del Señor de rodillas y dile, Señor, perdóname por los años que perdí. Perdóname porque me dejé llevar por esta corriente superficial del mundo, pero yo no soy del mundo, yo soy de Cristo. Y como Moisés, dejad las túnicas del palacio, el sombrero del palacio y ponete la ropa del pueblo y salí a trabajar para la causa que es eterna y por la cual Cristo murió. Termino, finalmente. Quinta señal, renuncia personal en pro del avance de la obra. Dice, tan sinceramente se interese por vosotros. Se traduce literalmente, tan interesado en el bienestar. ¿Saben cuál es la quinta señal? La renuncia. Timoteo hizo algo que muestra el amor al Señor. Se circuncidó. Ahora, debo decirles que Timoteo era de padre griego, no tenía obligación de circuncidarse. Tito, por ejemplo, no se circuncidó para salir a la obra y Pablo no le reprochó. Ahora él de grande toma esta tremenda decisión con lo que significaba, porque con el equipo misionero de Pablo tendrían un auditorio en las colonias judías que rechazaría cualquier mensaje de aquel que no haya guardado algunos rudimentos de la ley. Entonces él renuncia a sí mismo por amor de las cosas de Dios. ¿Qué es lo que hizo él? Entendió que la marca de los que buscan lo que es de Cristo Jesús es la marca de la renuncia. Es el concepto de Pablo cuando escribe en Filipenses 2, todo lo que para mí valía al mirar a Cristo lo tengo por basura. Porque cuando renuncio aprendo a conocer la profundidad de lo que Cristo es. Quiero decirte como última reflexión en esta mañana,
¿qué tenés que renunciar que no te permite tener el corazón como lo que es de Cristo Jesús? Y el Espíritu Santo no da vueltas, apunta al trono del corazón. ¿Qué ocupa el lugar de Cristo y tenés que renunciar en esta mañana? Sabés, en unas horas vas a volver a tu casa, pero lo que va a quedar es el golpe de la palabra de Dios en tu corazón diciéndote, eso tenés que renunciar. Tal vez vos me digas, decime Gustavo, ¿y por qué voy a hacerlo? Porque el Señor renunció a todo porque te ama y no pide menos para sus hijos. Es la historia del Evangelio de aquel mercader que buscó la perla de gran precio, ¿se acuerdan? Y toda la vida quiso la gran perla y nunca la pudo encontrar. Pero un día, caminando por el mercado, descubrió la perla de gran precio y vendió todo lo que tenía y vendió su casa y apenas la pudo comprar. Y cuando se la fue a mostrar a uno de sus compañeros y abrió el paño, la franela, el que la mira, estoy parafraseando, dice, ¡qué maravilla! ¿Cuánto te costó? Todo. ¿Diste todo por esa perla? Por supuesto, porque todo lo que tenía no vale lo que busqué toda la vida. Todo lo que te ha hecho en el grupo de los que buscan lo suyo propio, todas las cuestiones triviales de este mundo, ni se comparan a la perla de gran precio, nuestro amado Salvador. ¿Estás dispuesto por Él a tomar la última decisión de decir, Señor, no tengo mucho, pero como aquel muchacho que vino con los panes y los peces, todo lo que tengo, te lo quiero dar? Concluye este párrafo que leímos diciendo, ya conocéis los méritos de Él. Saben, la palabra mérito se utiliza para probar los metales. ¿Saben qué es? El corazón de Timoteo fue probado y salió aprobado. En este momento final el Espíritu Santo de Dios mide y prueba el corazón de cada uno de los que estamos aquí. ¿Qué mérito se encuentra en tu corazón? Si quieres ser del grupo de los que buscan lo que es de Cristo Jesús, en esta oración final, decirle, Señor, hay muchas cosas que me han dejado al costado del camino, pero quiero ser un joven que ama tus cosas, que ama tu palabra, que ama el servicio, que está dispuesto a renunciar, porque en el fondo yo te amo a ti, Señor. Por eso quiero hacerlo. Vamos a orar.